Bendiciones en este día y bienvenidos a tu devocional. ¿Alguna vez has escuchado sobre el sudario de Turín o The Shroud of Turin? Quizás conoces un poco o quizás no. Bueno, este sudario es probablemente el descubrimiento más grande en la historia de la humanidad. Sí, así como lo dije, en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es el sudario de Turín y de dónde nace su historia? La historia bíblica de la posible procedencia de este sudario nace en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 59, donde dice lo siguiente: Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en largo lienzo de lino limpio. La procedencia de este sudario aún es un gran misterio. Muchos estudiosos que han dedicado años a este fascinante descubrimiento están en desacuerdo sobre su procedencia. Este sudario muestra la figura de un hombre que fue crucificado, ya que muestra en sus manos las mismas heridas que la Biblia relata sobre los clavos que eran puestos por los romanos en las muñecas de los crucificados. También muestra marcas de sangre en todo el cuerpo con laceraciones, y en su rostro muestra sangre como si el hombre que fue cubierto con este sudario llevara una corona de espina en su cabeza. Su descubrimiento fue en el año 1355 en Francia, en la ciudad de Lirey, por un hombre llamado Geoffroy de Charny, quien lo encontró en un cofre muy bien preservado y luego lo heredó su hija Margaret, la cual, después de pasar una crisis financiera en el 1453, se lo vendió a la familia de Savoy, quienes eran los gobernantes de Italia en aquel entonces. Ellos llevaron el sudario de Francia a Turín, Italia, donde aún continúa preservado por los pasados 500 años. Este sudario por un tiempo fue ocultado y más adelante fue puesto en exhibición. En el año 1898, las autoridades de Turín decidieron traer un fotógrafo profesional para fotografiar el sudario, y lo que descubrió fue asombroso. El negativo de la fotografía mostró la imagen perfecta carbonizada de un hombre mostrando huesos, dientes, pelos y todo el cuerpo de alguien que fue cubierto por él mismo. Lo interesante de esto fue que desde entonces el sudario de Turín pasó de ser un mito a ser una obra científica. La noticia del sudario dio la vuelta al mundo, y no fue hasta 80 años más adelante, en el año 1973, el doctor de física John Jackson, juntamente con un equipo de científicos en Turín, llevaron a cabo diferentes pruebas usando un dispositivo llamado BPA, el cual la NASA por lo normal usa en sus satélites para fotografiar la superficie de los planetas en el espacio. Cualquier foto que fuera puesta bajo este dispositivo es transformada a un tipo de foto distorsionada, pero al colocar el negativo de la foto del sudario, mostró perfectamente la imagen de una figura de un hombre y sus detalles. Según el doctor Jackson, este descubrimiento fue importante porque puso a prueba muchas hipótesis sobre el sudario. Luego, trajo un equipo de casi 30 investigadores de los Estados Unidos para analizar el sudario. El Dr. Jackson no tenía una finalidad religiosa al analizar el sudario, sino que simplemente una finalidad investigativa. A estos se le permitió trabajar en el sudario por aproximadamente 5 días sin parar, de los cuales trabajaron 120 horas incansablemente. Ellos querían ver si la figura era la obra de algún pintor de la Edad Media, pero lo que descubrieron los dejó asombrados. Estos se encontraron que lo que daba forma a esta imagen no era pintura, sino que era un pigmento tipo polvillo impregnado en las fibras del sudario. Este polvillo estaba justamente en la superficie de la fibra del sudario, es decir, si cortamos una fibra del cabello de una persona y luego cortamos esta fibra de por medio separándolo en dos, y luego tomamos la mitad de la fibra del cabello y la cortamos nuevamente en la mitad, esta sería la densidad del polvillo que se encontraba sobre la superficie
superficie de la fibra del sudario. Increíblemente, esta pieza fue preservada por los siglos y aún preserva esta imagen impregnada. Estos pusieron el sudario bajo una luz fluorescente y se dieron cuenta que no fue tampoco una creación carbonizada. Para los científicos era muy difícil creer que una persona de la Edad Media tenía la capacidad instrumental para crear una obra de esa magnitud, que mostrara esta figura perfectamente y luego revelarse como un negativo 500 años después. Muchas falsas teorías han surgido a partir de la búsqueda de respuestas. La sangre que mostraba el sudario se veía claramente y aparenta ser que la sangre fue puesta primero y luego la imagen impregnada. El equipo de investigadores se fue con más preguntas que respuestas, llegando a la conclusión que esto no podía ser la obra de ningún artista de la Edad Media, sino que era casi imposible crear con la tecnología de aquel entonces algo similar. 10 años después, en el 1988, una investigación de 3 institutos usó la fibra del sudario para calcular la edad del sudario. Estos cortaron un pedazo de hilo de la parte de afuera en 3 partes para hacer un experimento, el cual concluyó que el sudario pertenecía al año 1350. Esto volvió a ser un escándalo, ya que esto mostraba que el sudario probablemente no pertenecía al primer siglo, por ende no podía ser parte del sudario que fue colocado por encima del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no fue todo. Un fuego que hubo durante el año 1532 pudo alterar estos exámenes del sudario. En el año 1999, unos investigadores crearon un simulacro de este fuego para ver si esto pudo ser la causa que alteró los exámenes que fueron hechos en aquel entonces. Pero nuevos descubrimientos en el año 2023 dieron una mayor luz, resultando que el experimento del año 1998 fue fallido, ya que la parte exterior del hilo del sudario fue afectada por el fuego, pero la parte interior de muestras de hilo que se tomaron del sudario resultaron de que este sudario era de 2000 años de antigüedad, justamente la época de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También otras investigaciones dieron luz de que el material usado para crear este sudario fue tomado del Medio Oriente, entre la región de Jerusalén y Hebrón. Entonces, como creyentes, ¿a qué conclusiones podemos llegar y qué luz nos da esto? Bueno, mi maestro de seminario hace poco nos hizo una pregunta muy interesante y dijo: si pudiéramos tirarle una foto a nuestro Señor Jesucristo y preservarla intacta, ¿le dieras un beso a la foto? Aunque eso me hizo reír mucho, y también a los demás estudiantes también nos hizo pensar. Como creyentes sabemos que la palabra de Dios nos indica que no debemos de adorar a imágenes, como por ejemplo podemos ver en Éxodos capítulo 20 versículo 4 al 6, donde Dios advierte al pueblo de Israel sobre la adoración a las imágenes, diciéndoles: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª generación y la 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O también podemos ver en Mateos capítulo 4 versículo 10, donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Satanás lo siguiente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 21, él advierte a la iglesia del primer siglo diciendo: hijos, aléjense de los ídolos. Así que como cristianos debemos de tener cuidado de los ídolos que se enmascaran en nuestros corazones. Muchas veces los ídolos se pueden enmascarar como personas, cosas o objetos. También podemos caer en la adoración al dinero y al trabajo. Otros podemos caer en la adoración
al alcohol y las drogas, y otros también podemos caer en la adoración a nosotros mismos. Uno de los teólogos muy conocidos del siglo XV, Juan Calvino, dijo lo siguiente: el corazón es una fábrica de ídolos. Así que todas estas advertencias deben de traernos al pensamiento de que debemos de tener cuidado y analizar constantemente nuestros corazones en contra de la idolatría. En Mateo capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo da una advertencia final en el versículo 19, donde dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y la blasfemia. Por estas razones nosotros necesitamos un Salvador que nos libre de la idolatría de nuestros corazones, uno que sea perfecto, santo y que pueda tomar nuestro lugar. Jesucristo, nuestro Salvador, se entregó como propiciación de nuestros pecados, y por medio de la fe en Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Así que todo ídolo del corazón quedará bajo los pies de Cristo para aquellos que han puesto su fe en aquel que merece toda la gloria, todo el honor, y el único que eternamente y por siempre es digno de ser adorado.